con una tarde gris, con el cielo cubierto, con lluvia que anticipa el pronóstico del tiempo para las próximas horas. ¿Y por qué hago una marcación ahí en la palabra lluvia? Porque hay cosas que han cambiado, por supuesto, que el paso del tiempo trae cosas mejores, con nuevas tecnologías, como enfrentar algunas situaciones, las camperas cada vez más abrigadas. Pero hay algo que siempre está. Y cuando uno dice está por llover, ¿agarraste el paraguas? Y que esté sano en lo posible, es como que no ha sido reemplazado por nada. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tengo del otro lado a Víctor de Paragüería Víctor, que realmente es un placer, Víctor Fernández, que lleve adelante esta tarea. Les cuento un poquito, porque Víctor tiene que ver con una familia que abrió una paragüería en el año 1957 y sigue funcionando hasta el día de hoy porque él está ahí, porque está a cargo. El paraguas es irreemplazable. Lo voy a saludar a Víctor. ¿Cómo le va, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer escucharte. Igualmente, y además, ¿quién no ha tenido un paraguas y tiene y tendrá por el resto de los días? Todos. Sí, bueno, hoy en día los paraguas que se fabrican no son para toda la vida. No, en realidad tienen una especie de durabilidad programada, pero los paraguas que se han hecho en otras épocas, vos fijate que a nuestro negocio todavía se traen para arreglar, porque se ha roto la tela, por ahí paraguas que compraron en nuestro propio negocio hace más de 50 años. Entonces eso es toda una garantía de lo que se fabricaba en otra época, claro, ¿no? Que hoy en día, bueno, ya los conceptos han cambiado. Sí, tal cual. Hoy hablábamos precisamente eso cuando comenzábamos el programa. Pero en la entrega, el que rompió un paraguas, que la tela se gastó, que se rompió, que lo lleva para ser arreglado, elige la tela, ¿cómo es eso? Mira, nosotros hacemos arreglos de paraguas y en realidad solamente arreglamos, te diría, un 10% de los paraguas que traen para arreglarlos. Ajá. Porque muchos no sirven, o sea, son paraguas que han comprado en algún momento de necesidad, son paraguas de muy baja calidad. Uh-huh. Entonces, nuestro deber, en cierta forma, es decirle a la gente, mire, esto no vale la pena arreglarlo, puede comprar uno por menos de lo que saldría el arreglo, porque el arreglo trae una especie de operación, sí, claro, acompañada, o sea, tenés que hacer una boleta, llevarlo al taller, uh-huh, buscar los repuestos, o sea, sí, es todo un trabajo que quizás agarrar un paraguas y venderlo es más rápido y más económico, sobre todo si no se trata de un paraguas de buena calidad. Exactamente. Pero, como te digo, cuando los paraguas son buenos, vale la pena arreglarlos. No todos, pero sí muchos de ellos. Tal cual. Y la gente elegía, ¿ustedes fabricaban paraguas y después se dedicaron a arreglarlos? ¿Es así? Sí, bueno, en realidad fue una cosa que primero comenzó en Argentina y después pasó en el resto del mundo. Uh-huh. Acá, cuando empieza el Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía, se abrió la importación de paraguas en el año 76, 77, y eran paraguas de muy baja calidad, pero eran muy económicos. Entonces, ahí dio un descenso fundamental la fabricación de paraguas acá. Uh-huh. Luego, durante la época del gobierno de Alfonsín, que se cerró la importación o se limitó la importación, volvió a florecer. Pero ya para los 90, el problema que teníamos en la Argentina de fabricación de paraguas lo tenían todos, lo tenían los ingleses, los franceses, los italianos. ¿Por qué? Porque los chinos habían aprendido a hacer paraguas de mucho mejor calidad y a un precio muy inferior. Uh-huh. Entonces, hoy en día, el mismo paraguas que podés comprar en una tienda muy prestigiosa de Londres, lo vas a comprar en la esquina de nuestro negocio, porque los dos están hechos en China, algunos terminados en Austria, otros terminados en Italia, otros terminados en Francia, pero el producto original es chino, porque eso permite venderlo mucho más económico y hoy en día con una calidad superior a muchas de las que se utilizaban en otras épocas fabricados en el país. O sea, aprendieron a hacer las cosas
y las aprendieron a hacer buenas y más baratas. Ujú. Y en caso de necesitar insumos y ese tipo de cosas para aquellos paraguas que vale la pena restaurar o arreglar, ¿es fácil conseguirlos? No, bueno, los insumos no existen. O sea, Ajá, nosotros, después de casi 70 años en el rubro, tenemos muchos repuestos de otras épocas. ajá. Tenemos repuestos también de paraguas que no se utilizan y que se reciclan, o de paraguas que vendemos y a veces guardamos uno o dos para utilizar los repuestos de esos paraguas para futuros Ujú, arreglos. ujú. Pero no existe un lugar donde comprar los repuestos para los paraguas. O sea, Bien. eso es una cosa que no se puede conseguir. O sea, la confección de paraguas, hoy en día el paraguas lo tenés que comprar armado, completo, y no hay opciones de modificación. O sea, viene así Y y es así. así hay que venderlo. Y no hay excusas para todo eso, porque me quedo pensando en esos paraguas que por ahí existían hace muchos años en la familia y demás, que eran muy grandes, que parecían irrompibles, que no había algún viento que lo doblara, por decirlo de alguna manera, esos que se dan vuelta ahora, que salen 2 pesos y que los ves tirado. Me da una tristeza cuando veo un paraguas todo estartalado tirado en algún rincón, en la calle o demás, como si este no funciona más. ¿Cómo se hacían antes las cosas? Porque había que confeccionarlo desde todo, desde el bastón que lleva, no sé los nombres que tienen, ¿no? Pero hacer esa sombrilla y hacer todos los elementos que lo componen. Sí, ya te digo, el paraguas era un artículo absolutamente artesanal, pero era realmente caro. O sea, comprar un paraguas en el año 1960 era una cuestión de familia. O sea, iba la familia a comprar un paraguas Ujú, para ver qué tipo de paraguas era. En esa época eran generalmente todos negros, pero era un artículo que iba a durar durante décadas. claro. Hoy en día la gente piensa de otra forma. O sea, Ujú, está quien quiere comprar un paraguas para que le combine con el piloto, la campera o con alguna ropa que usa para el día de lluvia, y está el que va y compra el paraguas en el momento en que lo sorprende la lluvia en la calle, ujú, que no es mayormente nuestra clientela. Nuestra clientela son de personas que han sufrido el hecho de claro. comprar un paraguas de apuradas en la calle o varias veces, y que después de que varios no le dieron resultado, se Volvieron, resignan a claro. venir a nuestro negocio y comprar uno que por lo menos le ofrezca una durabilidad más grande. Tal cual. Y por aquellos años era como que eran negros, pero ¿había femeninos y masculinos o era el mismo para todos? No, hasta el año 60 aproximadamente eran todos negros. Después empezaron a hacer algunas telas de colores oscuros, y ya para los años 70 sí ya había estampados un poco más geométricos, y Ujú, después ya empezaron los diseños de flores, y bueno, y hasta lo que llegamos hoy en día, que nosotros tenemos paraguas que son reproducciones de obras de arte. uh, Hay, no sé, paraguas con gatos, paraguas con perros, ujú. Sí, 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 hay sí. paraguas con todo, pero así ha ido evolucionando la industria. Lo que pasa es que, imagínate, en el momento en que se construían los paraguas para venderse en la Argentina, se podían hacer por ahí 2000 metros, un diseño de tela para fabricar 1000 paraguas, que era Mm, lo que se podía hacer de ese paraguas, de ese color, para abastecer el mercado local. Hoy en ujú, día, al fabricarse en China y venderse en todo el mundo, se pueden hacer 2000 millones de metros de esa tela para claro, hacer 1000 millones de paraguas. claro, Entonces, claro. los costos bajan muchísimo, la cantidad de diseños se amplían, y bueno, es otro mundo. Es El mundo otro que mundo. conocimos ya no existe. Tal cual, tal cual. Inclusive en lo que tiene que ver, obviamente, la diferencia de calidad de uno y otro, así como hacía referencia recién de que son como descartables, ¿no? Que un viento fuerte hizo que se desarmara el paraguas, que no tenga más arreglo. Eh, Bueno, ta- no es que sean descartables, que están hechos precisamente para eso. Para vos vas de visita, no sé, al obelisco en Buenos Aires, Ujú, a la Tour Eiffel en Francia, a la, no sé, a la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, se larga a llover, y ahí tenés a la venta un paraguas económico. ¿Cuál es su función? Cubrirte hasta que llegues a claro, tu casa. No es claro. para que lo hereden tus nietos directamente el No, tal paraguas. O sea, cual, tal cual. Es así. Ahora, ¿cómo surge esta tradición familiar, ¿no? Este negocio familiar? ¿Quién fue el pionero en la fabricación y demás?
Bueno, por un lado mi padre, que cuando llega al país en 1950, en un principio comenzó a trabajar en una fábrica en Buenos Aires, pero sus primos, que vivían cerca de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Avellaneda, ya vendían paraguas. Entonces, durante unas vacaciones, les pidió un atado de paraguas para ir a venderlo por la zona cercana a La Plata, por Ensenada y Berizo, y se dio cuenta que en esos 15 días de vacaciones le había ido mejor que durante varios meses trabajando en la empresa donde trabajaba. Entonces, cuando terminaron las vacaciones, renunció, volvió al negocio de sus primos y le pidió más paraguas para vender y para arreglar. El oficio de arreglar paraguas lo aprendió, como dice él, a base de romper paraguas, porque los tomaba para arreglar, pero no siempre podía, intentaba arreglarlos y le fallaban, recurría a sus primos, le enseñaban cómo, y bueno, así, con prueba y error, lo fue sacando adelante. Así que después coincidió el hecho de que se casase con la que fue mi madre, cuyo abuelo había sido paragüero en la zona de Campana. Entonces ahí se unieron dos ramas. Muy bien, muy bien. Dos ramas, bueno, sí. Y sigue, evidentemente sigue. ¿Hay alguien más en la familia que quiera seguir con todo esto? ¿O que siga, por ejemplo? No, tengo un chico que trabaja hace muchos años con nosotros, que está aprendiendo de mi padre, que es el profesor en este caso, cómo es el arreglo del paraguas, o sea, cómo hacerlo. Entonces, pienso que él va a continuar con la tradición de arreglar paraguas. Qué bien. Y esperemos que sea por mucho tiempo. Pero vos sabés cómo son las cosas. Hoy todo lo que ayer nos parecía que iba a ser para toda la vida, hoy nos encontramos de que no es así. Quizás con los paraguas pase lo mismo. Que son necesarios e indispensables, es así, no hay nada que lo reemplace. Sí, en eso estamos de acuerdo. Por aquí en algún momento va a pasar, por el momento no. Víctor, un placer escucharlo y que nos haya contado esta historia, y además creo que en el fondo más de uno le deben dar ganas de tener un buen paraguas en casa. Sí, por supuesto, siempre es un complemento. Vos fíjate que a mediados del siglo pasado, 1950, el paraguas constituía base de la indumentaria, se utilizaba como no sé, como el sombrero, como el pañuelo en el bolsillo, como podían ser las polainas, qué sé yo, otras cosas. Y las modas van cambiando, y bueno, hoy en día por ahí muchos chicos llevan su campera con una capucha y no usan un paraguas, pero siempre va a haber alguno que lo va a querer, y para el que lo quiera vamos a seguir estando en nuestra esquina tratando de vender paraguas. ¿Ustedes están ubicados dónde? En Colombres e Independencia, en el barrio de Boedo. Bien. Pero hoy en día, vos sabés que muchas ventas se hacen a través de internet, por la página nuestra, que es paragueriavictor.com. Ahí la gente compra paraguas y se los mandamos. Y cosas que me extrañan es que a veces los compran personas que viven a 3 cuadras del negocio. Pero bueno, hoy en día parece que la movilidad es una de las cosas que está siendo cada vez más afectada. Y todo el mundo quiere que le lleven las cosas a la casa antes de movilizarse a comprarlas, ¿no? Sí, tal cual. Pero si les llevan las compras a la casa, ¿cómo hacen para salir con el paraguas después cuando llueve? Está raro todo, me parece. Víctor, un placer, gracias por estos minutos. Bueno, igualmente te esperamos para cuando vuelvas por Buenos Aires. Por favor, gracias, ahí estaré. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Estábamos hablando con Víctor Fernández, es el actual dueño. Bueno, obviamente contó un poco la historia de cómo había surgido este local, declarado sitio de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires, como decíamos, o como nos contó él, en una esquina de Boedo, que funciona entonces la Paragüería Víctor.